Entonces hoy vamos a ver el capítulo 3. Todavía en el tema de la introducción a la liturgia, el objeto y división de la ciencia litúrgica. Entonces, primeramente, cuando hablamos de objeto de la ciencia, entonces, primera parte es el objeto. Cuando hablamos de objeto de una ciencia, distinguimos tres tipos de objeto. El objeto material, el objeto formal, quod, y el objeto formal, quo. Bueno, el objeto material es todo lo que una ciencia estudia. En el caso de la liturgia, vamos a decir que son todos los ritos, las rúbricas, en fin, todo lo que se estudia en la liturgia. Es todo lo que es, toda la materia, objeto material, es la materia. El objeto formal, quod, es lo que se estudia en principal, es el principal del estudio. Entonces, en el caso de la liturgia, el objeto formal quod es la liturgia bajo el aspecto especial de su ordenación por Cristo o sus representantes, como el rito, como el culto a Dios que es ordenado por la autoridad de nuestro Señor o por la autoridad de los que tienen la autoridad legislativa en la iglesia. Bueno, y el objeto formal quo es la fuente de donde, de donde sacamos el estudio. En ese caso vamos a ver un poco a un rato las fuentes de la liturgia. Entonces, el objeto material, entonces puede decir que es todo el complejo de los ritos, ceremonias y fórmulas, sus prescripciones, rúbricas y costumbres. Cuando hablamos de ritos, distinguimos dos tipos de ritos. El rito que se llama esencial y el rito accidental. Y los ritos, esenciales y accidentales. Los ritos esenciales son aquellos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo mismo, y que son invariables, ¿no? Constituyen ellos la esencia del sacramento. En este caso es la materia y las materias y fórmulas de los sacramentos, ¿no? Que en su esencia, en el que tienen más esencial, no puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, el bautismo. Para el bautismo es necesario que haya agua y al mismo tiempo la fórmula, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa forma es esencial. En lo que hay más de esenciales, no quiere decir que no pueda haber en las palabras un cierto cambio. Por ejemplo, los orientales, no sé si todos, pero al menos así se suele decir, suelen utilizar una fórmula para el bautismo en la voz pasiva. Nosotros en Occidente utilizamos la voz activa. Yo te bautizo en nombre del Padre. Los orientales dicen el nombre de la persona, el siervo de Dios tal es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la voz pasiva. Pero la esencia del sacramento, de la fórmula, está ahí. Los ritos accidentales, ellos no son como invariables, como son los esenciales, y pueden cambiar sin que se cambie la validad de los sacramentos. Estos ritos accidentales sirven como para desenvolver los primeros, los esenciales, o también puede ser nuevos ritos que están como nuevos ritos en el sentido que no fueron instituidos por el Señor, sino por la Iglesia, pero que están acompañando
las ceremonias de los sacramentos y también son los sacramentales. Ahí está. Entonces la liturgia, ella es al mismo tiempo una y múltiple, o múltiple. Eso no quiere decir que haya aquí una contradicción, porque el principio de la no contradicción dice que una misma cosa no puede ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de una cosa que es una y múltiple con el mismo aspecto, ¿no? Bajo el mismo aspecto. Son aspectos diferentes que vamos a examinar. Entonces, de cierto modo, en cierto aspecto, la liturgia es una y en otro aspecto ella es múltiple. Muy bien. Entonces, la liturgia es una cuanto al sujeto que la practica. En el caso de ese sujeto es nuestro Señor, porque es el celebrante, el único pontífice en la realidad de su cuerpo físico y de su cuerpo místico, ¿no? La Iglesia. Es el único sujeto. Entonces, ¿cómo es el único sujeto? El único celebrante, ¿no? Que celebra la liturgia, entonces ella es una. También cuanto al término, pues que la liturgia es un culto que es dado al Dios que es único, obviamente en la Trinidad de personas, ¿no? Dios uno en tres personas, ¿no? Entonces el término siendo uno, también la liturgia, ¿no? Tiene esta unidad. También cuanto a los elementos constitutivos esenciales que vimos, ¿no? Los ritos esenciales en su esencia son los mismos. Como dijo el apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Eso todo hace la liturgia ser una. Ella también es múltiple, pero es múltiple de una multiplicidad que llamamos extrínseca, ¿no? Porque hay en la iglesia diversos ritos, diversas maneras, ¿no? de celebrar. Entonces en ese momento decimos que la liturgia extrínsecamente es múltiple, ¿no? La iglesia militante y peregrina en la tierra, ¿no? Obra su liturgia con sus gemidos, alegrías y triunfos, en fin, de manera múltiple, con diversos sentimientos, con diversos tiempos litúrgicos, con diversas realidades. Entonces, podemos decir en ese sentido que la liturgia es como un género que se subdivide en varias especies, como en varios ritos. Entonces la liturgia se multiplica ramificándose en varias liturgias, ¿no? Entonces la liturgia primitiva del primer tiempo, de los primeros tiempos, ¿no? Era subdividida entre la liturgia de Jerusalén y la liturgia greco-romana, ¿no? De los que vinieron obviamente del judaísmo, ¿no? De la tierra de Jesús, de Jerusalén, los que vinieron de la cultura pagana. En el Oriente esa liturgia original dio la origen a las siguientes litúrgicas. Entonces tenemos la liturgia llamada de Santiago, que dio como ramificaciones la liturgia griega, siriaca y maronita. La liturgia bizantina y de San Juan Crisóstomo. Hoy tenemos la liturgia rusa, eslava, romena y búlgara. Y la liturgia de Armenia y Alejandría originó la liturgia copta y abisinia. En Occidente conocemos las liturgias romana, milanesa, galicana, mozárabe, céltica y bracarense. La liturgia romana de todas ellas es la que más se celebra en nuestros días, la que más tuvo prestigio. La liturgia de Milán, de fuerte como la liturgia galicana, incluso la liturgia milanesa, como que hacía parte
de cierto modo de la liturgia galicana. Tiene cierta influencia oriental, ¿no? Hoy es celebrada en la diócesis de Milano y ciertos alrededores. La liturgia galicana, tal como existía, ¿no?, en la Edad Media, ya no existe en nuestros días, pero subsiste, ¿no?, en las influencias que dejó en los diferentes ritos. En el rito romano, ¿no?, también hoy el rito romano actual tiene fuerte influencia del rito galicano, no es el rito romano puro original que existía, pero también una fuerte influencia en los ritos de las órdenes religiosas que existen hoy, como los dominicos, los carmelitas, etc. Bueno, la liturgia mozárabe, que es celebrada en España, aunque de manera bastante restricta, de manera pacta, no hay muchos sitios donde se celebra. La liturgia céltica también subsiste, ¿no?, en los diferentes usos, y la liturgia bracarense celebrada en la diócesis de Braga, en Portugal. ¿Ya? Ahí estamos, son las liturgias occidentales. Entonces, la ciencia litúrgica tiene que extenderse a todas las liturgias que son celebradas de manera legítima en la Iglesia, de manera histórica, ¿no?, con el tiempo y también, ¿no?, en nuestros días, ¿no? Entonces, pero estudiarla siempre bajo ese aspecto de la ordenación a Dios, como un rito ordenado a Dios, y al mismo tiempo materialmente sus ritos y las normas que están presentes en estos ritos. Segundo punto, la división de la ciencia litúrgica. Objeto, acabamos de ver, ahora la división. Entonces, esa división se hace según las diferentes liturgias que se celebraron históricamente y que continúan siendo celebradas hoy, ¿no? Bueno, sabemos que y también hacemos la distinción entre los diferentes ritos de liturgia que llamamos sacrificial y liturgia laudativa. Bueno, la liturgia sacrificial, ¿no?, está propiamente ligada al sacrificio de nuestro Señor, ¿no?, ese sacrificio de la misa. Como conocemos, el sacrificio de la misa tiene el fin latréutico, eucarístico, satisfactorio e impetratorio. El latréutico, como sabemos, tiene esta función de adorar a Dios. Eucarístico, como eucharistein en griego, acción de gracias, dar gracias a Dios. Satisfactorio, como también se puede decir expiatorio, ¿no?, por nuestros pecados, ¿no?, que sirven a expiar nuestros pecados, e impetratorio, ¿no?, ese sentido de pedir a Dios las gracias. Entonces, ese sacrificio tiene esos cuatro fines, no es lo que aprendemos en el catecismo, no es propiamente aquí en el curso de liturgia. Y, en fin, hay todo lo demás de la liturgia que sirve para alabar a Dios, ¿no?, como la continuación de la alabanza que damos en la misa. Por eso tenemos como gran ejemplo el oficio divino, ¿no?, que es como una continuación de la alabanza que damos a Dios en la misa. La función, bueno, vimos en la primera clase que la liturgia tiene como función primeramente la gloria de Dios y de manera derivada la santificación de las almas. Pero aunque la glorificación de Dios sea fin primario y la santificación de las almas fin secundario, ¿no?, estos dos fines están como conectados, de manera que buscar uno es buscar al otro, ¿no?, buscar la gloria de Dios es santificarse, ¿no?, y se santifica aquel que busca la gloria de Dios, que busca hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿no?, hacemos esa distinción entre fin primario y secundario, muy bien, pero uno está conectado al otro y es necesario uno con el otro. Ahí. Otra distinción que es importante para ver en esa división es la que existe entre los sacramentos y sacramentales. Entonces, el sacramento, como sabemos, ¿no?, por lo que nos enseña el Concilio de Trento, hay 7 sacramentos, fueron instituidos por el Señor mismo con sus elementos esenciales y tienen función de darnos, de comunicarnos la gracia. Bueno,
Los sacramentales no fueron instituidos directamente por el Señor, sino por la Iglesia, y hacen, ¿no?, que su acción está en la su acción está en la intercesión de la Iglesia, ¿no? Él tiene una acción bajo la intercesión de la Iglesia, como para comunicarnos las gracias que son actuales, ¿no? Entonces, la gracia habitual recibimos, ¿no?, o por los sacramentos, ¿no?, a lo menos el bautismo nos da la primera gracia, la confesión, ¿no?, nos da la gracia cuando la perdemos después del bautismo, etc. Los sacramentales, ¿no?, como que nos ayudan, ¿no?, a recibir de Dios gracias actuales, ¿no?, que son como las ayudas, auxilios que Dios nos envía puntualmente, ¿no?, cada día para nuestra santificación. Entonces aquí terminamos el capítulo 3, objeto y división de la ciencia litúrgica. Empecemos ahora el capítulo 4. Las fuentes de la ciencia litúrgica. Entonces habíamos visto con el objeto formal quo, que el objeto formal quo era la fuente de donde sacábamos el estudio. Aquí es justamente lo que vamos a ver, las fuentes de la liturgia, es el objeto formal quo de la ciencia litúrgica. Las fuentes son los documentos que nos van a dar las informaciones para este estudio. Primeramente tenemos las diferentes descripciones de los ritos que nos son dadas en diferentes, ¿no?, libros, ¿no? Es una contribución que nos es dada de manera indirecta. Los ceremonieros, en fin, ¿no?, todas las descripciones de ritos que vamos a encontrar. Bueno, las fuentes o documentos que nos ofrecen el material para la construcción de los ritos. Y ahí tenemos como gran ejemplo las escrituras. Grande parte de los textos utilizados en la liturgia vienen de las escrituras. Y de otras fuentes eclesiásticas como los homiliarios, que nos dan las homilías en el oficio de maitines, ¿no?, del Evangelio de santos. La geografía, la historia de los santos que nos es contada también en el oficio. Y en tercer lugar, como de manera más próxima, tenemos los libros litúrgicos ellos mismos que contienen los ritos que tenemos que utilizar en la celebración de la liturgia. Estos libros litúrgicos en nuestra liturgia actual están en este orden. Primeramente tenemos el misal. El misal contiene las ceremonias de la Santa Misa, del sacrificio, ¿no?, de lo que llamamos la liturgia sacrificial. Pero también en el misal vamos a encontrar ciertas otras ceremonias que no son la misa ella misma. Entonces, recientemente tuvimos la fiesta de la Candelaria y la bendición y la distribución y procesión de las velas en la Candelaria está contenida en el misal, aunque no sea la misa ella misma. Lo mismo vimos con la bendición, distribución y procesión de los ramos en el Domingo de Ramos, o las cenizas en el miércoles de cenizas, y etc. Y otros ritos, ¿no?, que están conectados a la misa, o la propia ceremonia del Viernes Santo, ¿no?, que no es en sí una misa, sino más una continuación de cierto modo de la misa del Jueves Santo, pero es una ceremonia que es aparte. Ahí está. Tenemos el memorial de los ritos. Es un ceremoniario dado por el Papa Clemente VIII,
que enseña la manera de celebrar la liturgia en las pequeñas iglesias de parroquia, cuando no es posible tener ministros sagrados para ciertas funciones del año. Entonces, normalmente, la ceremonia que acabo de hablar, de la Candelaria, de las cenizas, del Domingo de Ramos y de los 3 días del Triduo Pascual, tienen que ser solemnes. Pero por cuestión de disposición material, no todas las iglesias tenían y tienen hoy la posibilidad de tener esta ceremonia de manera solemne, ¿no? Y en la disciplina tradicional es obligatoria en las iglesias parroquiales. Entonces, ¿qué hacer? El Papa, ¿no? Clemente VIII dio este ceremoniario para celebrar de manera simplificada con un solo sacerdote, ¿no? Estas ceremonias que normalmente son celebradas de manera solemne. Tenemos la instrucción clementina. Eso es ya un ceremoniario, una explicación de cómo hacer la adoración eucarística. Normalmente es dado para la adoración eucarística de las 40 horas, pero utilizamos también normalmente, aunque no sea de manera estrictamente obligatoria, pero también para las adoraciones eucarísticas en general. Bueno, tenemos también el ceremonial de los obispos. De los obispos. Ellos contienen las ordenaciones, las rúbricas o las instrucciones de las ceremonias celebradas por los obispos. Sin embargo, hay ciertas prescripciones que también se aplican muchas veces a ceremonias celebradas por simples sacerdotes, ¿no? Como es un ceremonial oficial, ¿no? Publicado oficialmente por la autoridad de la iglesia, entonces tiene mucha autoridad, ¿no? Y lo utilizamos también en ceremonias que no son celebradas por obispos. En fin, tenemos también el breviario. Bueno, el breviario tiene ese nombre, breviario breve, porque el oficio divino, como era el misal, ¿no? En otro tiempo, estaba contido en diferentes libros litúrgicos. Entonces teníamos los libros para los salmos, los libros para las antífonas, los libros, en fin, para las lecturas. Entonces era como dividido en diferentes libros. Cuando se empezó a rezar el oficio también en privado, entonces se empezó a hacer un libro como abreviado que contenía el oficio, pero en un solo libro, ¿no? De manera que se podía, por ejemplo, viajar con él. Eso dicho, los primeros breviarios eran muy grandes, no eran chiquitos como los que tenemos hoy. Pero sí tiene ese nombre de breviario, ¿no? Debido a esa historia. Entonces el breviario, el octavario. Bueno, el oficio o el calendario litúrgico antes de la reforma que entró en vigor en 1956 contenía muchas octavas, ¿no? Incluso había octavas locales como los santos patrones. Y para el oficio de maitines era necesario en el segundo y tercero nocturno leer lecturas en los días dentro de la octava en que se decía el oficio de la octava, y para encontrar esas lecturas se podría utilizar el octavario, aunque el octavario no era obligatorio porque era suficiente tomar las lecturas que están en el común de los santos en ese caso. Pero para evitar repetirlas, ¿no? Se instituyó ese libro cuyo uso es facultativo, el octavario romano. El martirologio. El martirologio contiene la historia de la vida de los santos que vamos a celebrar en el día siguiente.
Lo leemos normalmente en el medio del oficio de prima, cuando se dice en coro. En privado es facultativo, pero es obligatorio el oficio coral, la lectura del martirologio, antes de la segunda parte del oficio de prima que se llama preciosa. Entonces el martirologio, y siempre se lee la lectura de la historia de los santos que se celebrará el día siguiente, ¿no? Siempre se anticipa la lectura. Ahí está. El ritual contiene los ritos de ciertos sacramentos como el bautismo o el matrimonio, y de sacramentales como las bendiciones, las procesiones, que son celebrados por un simple sacerdote. Este ritual fue el último de los libros principales de la liturgia, de los libros litúrgicos tridentinos a ser publicado, bueno, de los principales a ser publicado, pero él no fue publicado de manera que obligó a todos a seguirlo. El misal, el Papa San Pío V, con algunas excepciones, obligó todo el mundo latino a seguirlo, el misal romano, con excepciones, ¿no? Porque dio para misales que ya eran muy antiguos la autorización para continuar. El ritual, sin embargo, no tuvo esa fuerza de obligación y continuaron válidos los rituales locales que existían. Por eso se pueden encontrar ritos de matrimonio, por ejemplo, es muy común del matrimonio locales, ¿no? Como el rito de matrimonio en español que se utiliza mucho aquí, no está contenido en el ritual romano, porque no es el matrimonio según el rito romano. Sin embargo, es siempre permitido utilizarlo, aunque no sea obligatorio. Tenemos el pontifical. Este libro contiene las ceremonias que son celebradas por obispos, o por lo menos que son normalmente celebradas por obispos, ¿no? Que solo son celebradas por obispos o que normalmente son celebradas por obispos. Entonces aquí vamos a encontrar el rito de las ordenaciones, el rito de la confirmación, el rito de las diferentes consagraciones, como la consagración del cáliz, que tiene que ser hecha por un obispo. Entonces el ritual ya son ritos que son dados a simples sacerdotes, el pontifical, ritos que son dados a los obispos. En fin, tenemos diferentes libros de canto, ¿no? Que contiene oficialmente las notas musicales para los cantos, el quirial, el gradual, el antifonario, y etc. Bueno, después de esta presentación general de los libros litúrgicos que utilizamos, vamos a empezar con la liturgia sacrificial. Bueno, en los primeros tiempos como no había un rito oficial traducido como impuesto, ¿no? por la autoridad, entonces había cierta improvisación. Las fórmulas más importantes eran como conocidas, ¿no? de memoria, no eran fórmulas que se escribían en libros litúrgicos. Incluso por mucho tiempo se practicó esta disciplina del arcano, ¿no? Porque la religión cristiana, siendo perseguida por el Imperio Romano, ¿no? o por otras autoridades, publicar las palabras más santas de la liturgia en un libro era arriesgarse a tener estos libros, ¿no? quemados o profanados, ¿no? Para evitar profanaciones, ¿no? Lo que es más santo es reservado, ¿no? Entonces se aprendía de memoria las fórmulas más santas. Y para la lectura, ¿no? se utilizaba una Biblia, ¿no? las escrituras o diferentes libros de las escrituras, en que se hacían muchas veces lecturas corrientes, ¿no? de la escritura.
Con el tiempo se empezaron a ver como ritos propios con un calendario. A tal día se lee tal lectura, tal otra. Ahí está, y por eso fueron siendo instituidos libros que contienen lo que tiene que ser leído o cantado en tal día. Bueno, sin embargo, no era en el principio un solo libro, eran varios libros. Entonces, tradicionalmente tenemos esta distinción de la misa de los catecúmenos y misa de los fieles. Bueno, la misa de los catecúmenos se ve derivada de las antiguas vigilias, que se tenía lecturas, etc., oraciones y cantos, como vemos en la misa, el gradual, el aleluya, tenía cantos, solo que obviamente es de manera bastante abreviada. Sí. En esa misa el canon tiene una importancia particular porque fue fijado desde a lo menos el siglo IV y tienen fórmulas que nunca se cambiaron desde allá. Bueno, el canon es normalmente una parte invariable del misal romano tridentino, o tradicional en general, antitridentino, porque existe desde el siglo IV, entonces corrigiendo no es algo del Concilio de Trento, sino que viene del siglo IV. Y obviamente que hay en el canon el prefacio, que es la parte del canon que es móvil, que cambia según el tiempo o la fiesta que se celebra. Y en el canon sí hay ciertas partes como el comunicantes o el anquigitur que puede cambiar en ciertas grandes fiestas del año. También la misa del Jueves Santo, no solamente el comunicante, sino hay una manera diferente de decir las oraciones antes de la consagración de la hostia, que hablamos de la institución de la Eucaristía. Bueno, ese canon tiene contenido los mementos. En la antigüedad esos mementos eran como proclamados por el diácono, en que se decían las personas por las cuales se rezaban la misa. Pero continuó siendo así en el canon, que hoy es recitado por el sacerdote. Los dípticos, que contienen la lista de santos, se puede ver que el canon romano tiene antes y después de la consagración una cierta lista de santos. Esta lista se llegó en cierto punto a ser muy grande, en que se contaban santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero los que tenemos hoy fueron los que se fijaron en el canon romano ya desde el siglo IV. Entonces, muchos libros para la celebración de la misa, libros para la lectura, para la epístola, para el evangelio, para los cantos, en fin. Había muchos libros, no era un solo misal. Cuando se empezaron a celebrar misas privadas, entonces aparecieron los misales plenarios, un misal que contiene en sí todo lo que se dice en la misa, para que el sacerdote dijera todo. Entonces ahí empezó a decir, el sacerdote dice toda la misa, dice la misa, leyendo el introito, las lecturas, lee todo. Y por fin el misal romano de San Pío V, que fue publicado y dado como rito a ser seguido por todos, con algunas excepciones en el mundo latino, que fijó la liturgia en esta época tridentina, pero obviamente que utilizando los ritos que ya eran celebrados, no fue como institución de un rito nuevo que no se celebraba antes. Bueno, a los misales se añaden los propios, y a los breviarios también, los propios de misas y de oficios de ciertas diócesis y órdenes religiosas. Son como suplemento del misal y son obligatorios según las normas de la iglesia, siguiendo, si hay que ver si el sacerdote extranjero tiene que seguir o no en tal o tal caso, o si se puede seguir el mío. Cuando soy residente aquí voy a una otra diócesis, pero bueno, hay ciertas normas para eso, pero son de manera general obligatorios en el territorio en que están en vigor. Entonces, como libro de canto tenemos el gradual, el libro del canto de la pasión, contiene las notas para el canto de la pasión en los días de la Semana Santa en que la pasión es cantada en la misa, el Kyrial, que contiene las partes fijas de la misa a ser cantada,
Ya hablamos del memorial de los ritos, la instrucción clementina y el ceremonial de los obispos, ¿no? Son libros de la liturgia sacrificial. La liturgia laudativa. Bueno, aquí hablamos más del oficio divino, ¿no? Aunque no sea solamente el oficio divino, pero estamos aquí más específicamente hablando de eso. Es un resquicio de las vigilias antiguas, ¿no? Que se conservó en la recitación de los salmos. Es lo que llamamos, ¿no? Cuando hablamos de liturgia de oficio divino, hablamos de las horas canónicas, ¿no? Las horas canónicas. Bueno, entonces el primer oficio, el oficio que hoy llamamos de maitines, eran las vigilias. Entonces, el oficio de maitines puede tener 3 o un solo nocturno, ¿no? 3 nocturnos porque, ¿no? Eran como 3 momentos de las 3 vigilias de la noche en que se rezaba. Ese oficio fue recitado por mucho tiempo a medianoche, en que la persona se despertaba a medianoche, recitaba y volvía a dormir. Pero con el tiempo pasó a ser celebrado poco antes del sol venir, ¿no? De la venida del sol. Entonces, del oficio de laudes que quiere decir alabanzas, ¿no? Como laudes en latín. Del oficio de las laudes matutinas, que se celebran las alabanzas del Señor por la mañana. Entonces, el oficio de maitines se empezó a celebrar un poco antes de laudes, de manera que lo empezamos a llamar matutinum en latín, maitines en español, como la mañana, el oficio de la mañana, porque empezó a ser celebrado por la mañana, seguido de laudes, haciendo como que un solo oficio. Entonces, aunque sean 2 horas distintas, ¿no? Tradicionalmente es como si fueran 2. Incluso los antiguos breviarios prescribían que en coro las maitines y las laudes no fueran recitadas separadamente. Había una excepción para las maitines de Navidad que se celebraba antes de la misa que se celebra antes de la misa de la medianoche, y las laudes se celebran después de la misa, ¿no? Esa división entre maitines y laudes en el coro tradicionalmente existía en la misa de Navidad, pero no en otros días. En privado siempre fue permitido separar las 2 horas, pero en público, en oficio en el oficio cantado en el coro no era permitido. Entonces, a esas horas aparecieron en las tradicionales tercia, sexta, y nona. Las 3 horas en que ya los judíos, en la antigua alianza solían ir al templo o a la sinagoga, en fin, para rezar los salmos. Las horas de tercia, sexta y nona. A estos existía el oficio de la noche, las vísperas, que era el oficio nocturno, que se celebraba cuando empezaba. Ese empezando el día y ese empezando la noche. Bueno, con los monjes del oriente, más bien de la Egipto, Tierra Santa, de esta región, apareció el oficio de prima. Lo que pasa es que muchos monjes tenían la costumbre de, después de recitar laudes, dormir hasta el oficio de tercia. No estando contento con eso, fue instituido el oficio de prima como una hora más para rezar. Entonces hay la hora prima, la primera hora del día. Y con los benedictinos aparecieron el oficio de completas, antes de dormir, que acabó siendo el oficio nocturno, el oficio de la noche. Las vísperas así empezaron como había las completas a ser celebradas un poco más temprano de lo que era antes, ¿no? Y el oficio de noche pasó a ser completas, y vísperas pasó como ser el oficio de la tarde o del fin de la tarde. Entonces esas son las horas canónicas existentes, ¿no? En esos tiempos. Maitines, laudes, que hacen una sola,
prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas, 7 veces al día se alaba el Señor, como dice el Salmo. Ahí está. Los salmos, el oficio era inicialmente compuesto de salmos y de lecturas, ¿no? de textos que venían de la Sagrada Escritura. Con el tiempo empezaron a aparecer los himnos. Los himnos quieren decir son textos de composición posterior a la Sagrada Escritura, entonces que no están en el canon de las Escrituras. Hubo cierta resistencia en el comienzo a poner textos que no fueran de la Sagrada Escritura en el oficio, pero con el tiempo simplemente se quedaron así. Un resquicio de eso es que en el oficio de las tinieblas que cantamos en el Triduo Pascual, que tiene su composición muy antigua, no se ven himnos, no hay himnos en ese oficio, porque él conserva su estructura antigua en que no había himnos, ¿no? Eran puramente textos que venían de la Sagrada Escritura. Y junto con los himnos se añadieron también ciertas invocaciones, como el Deus in adiutorium, ¿no? Que empieza el oficio. Muy bien. Solamente para hacer un comentario, que en el siglo XIII aparece un breviario como reducido para la recitación privada, es el breviario de Quiñones, conocido, pero sobre todo en la época tridentina dejó de ser practicado, ¿no? Él dejó de entrar en vigor con el breviario de San Pío V, el breviario de Quiñones, que ya estaba como casi en desuso, ¿no? Dejó de ser completamente. Bueno, a este oficio, obviamente, ¿no? Ya hablé del octavario, ¿no? De las antiguas octavas, ¿no? Con el oficio para octavas locales que se puede encontrar en el octavario. Las lecciones contractas, que fueron instituidas en la reforma de San Pío X para las conmemoraciones, en fin, lecciones propias de los propios de las diócesis y órdenes religiosas con oficios, himnos, lecturas, etcétera, que pueden ser propios, ¿no? A su calendario propio. Los libros de canto para el oficio, como el antifonal diurno que fue publicado, ¿no? En la época de San Pío X, y el martirologio que se lee en el medio del oficio de prima. Entonces, todos esos son libros litúrgicos que utilizamos en el oficio divino, ¿no? En la liturgia que llamamos laudativa. Bueno, solo para terminar, las liturgias sacramental que acabamos de ver, son los sacramentos, ¿no? Para la santificación de los hombres. Entonces ya vimos los libros litúrgicos que son utilizados en la liturgia sacrificial, ¿no? Para los diferentes sacramentos, ¿no? El ritual, el pontifical, contiene los ritos de sacramentos que no son la misa, ¿no? También, como el bautismo, el rito de la absolución, de la penitencia, está también en el ritual, el matrimonio, la orden y también, la extremaunción, todo está en el ritual. Ya la orden y la confirmación como son ritos que son primero confirmados solamente por obispos o normalmente por obispo, es el caso de la confirmación, entonces está en el pontifical. Ahí está. Una cosa particular de nuestros libros litúrgicos, ¿no? Que se conserva es que ellos contienen las palabras que tienen que ser recitadas y instrucciones sobre los ritos o las palabras que tienen que ser recitadas. Entonces, tenemos los textos que están en negro son los textos a ser recitados y los que están en rojo son los textos que son las prescripciones, de donde viene el nombre rúbrica, ¿no? Ruber, rojo, ¿no? En latín. Ahí está la distinción entre lo que está en negro y lo que está en rojo, ¿no? Las rúbricas. Bueno, esa es por hoy. Por aquí terminamos el capítulo 4 y ya podemos en la próxima clase empezar el capítulo 5. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.